Vamos con el primer estado financiero, que es el estado de resultados. Nos indica, este estado financiero nos muestra la información acerca de los ingresos y de los gastos que la empresa obtiene durante un determinado periodo. El objetivo de este es determinar cuál ha sido nuestro resultado como tal. Si ha tenido alguna utilidad, cuando los ingresos son mayores a los gastos, o si ha tenido una pérdida, cuando los ingresos son menores a los gastos. Es muy fácil de entender, ¿verdad? Utilidad, cuando tienes más ganancias que pérdidas. Pérdida cuando tienes más ingresos que pérdidas. Digo, cuando tienes más pérdidas que ingresos, ¿verdad? Entonces de esa forma se tiene que calcular. Vamos con el primer punto. ¿Cuál es su estructura? El estado de resultados mide el rendimiento económico de un periodo contable, permite conocer si la empresa obtuvo ganancias y pérdidas, como indicamos anteriormente, y la forma en la que se tiene que restar es de la siguiente. Primero, siempre vamos a partir de los ingresos. A partir de los ingresos vamos a disminuir costos. Cualquier costo que hayas incurrido para poder vender. Con eso vas a tener una utilidad bruta, que es decir, tú cuánto vendiste de un producto X, una mochila. ¿A cuánto compraste la mochila? A 50 pesos. Muy bien. ¿Y a cuánto la vendiste? A 80 pesos. ¿Cuánto es tu ganancia ahí? Yo te pregunto. 80 ganaste. Vamos a colocar aquí 80. Precio de venta. Y tu costo, el costo que has pagado para adquirir la mochila, ha sido 50. ¿Cuánto ganaste ahí? Sumamente sencillo. 30 tú puedes decir, ¿verdad? Claro, si te costó 50 y lo vendiste 80, tu ganancia es 30. Eso es muy obvio de entender. Pero para poder comprar la mochila y para poder venderla, tú tienes que pagar el impuesto a las transacciones. Tú has debido quizás pagar algún tipo de transporte para ir a comprar esta mochila y has tenido que publicitarte, ¿no? Hacer algún tipo de publicidad en algún lugar. Por tanto, tus gastos también tienen que disminuir tu utilidad o tu ganancia real. Es por eso que aparte de tu utilidad bruta, que sería los 30 pesos, vamos a restar gastos operativos de la empresa. Con lo cual vamos a tener una utilidad operativa. Y finalmente a eso vamos a sacarle los impuestos anuales, ¿no? Que todos ya conocemos, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y para tener una utilidad libre de impuestos para distribuir a los socios. Composición. El estado de resultados se compone de dos cosas. Aquí está. Ingresos y egresos, los cuales son representados según su clasificación en un formato específico. Ingresos, obviamente, esto va a depender de la actividad económica de la empresa. Si yo me dedico a vender mercadería, pues mis ingresos principales van a ser por venta de mercaderías. Si yo soy un comisionista, pues voy a tener acá comisiones ganadas. O si yo soy una empresa de servicios, servicios prestados, alquileres y ganados, ingreso por alquiler, cualquiera sea mi actividad principal. Esto no indica que la empresa solo puede tener un tipo de ingresos, puede tener varios tipos de ingresos y que pueden estar dentro de su categoría. Ahora, hablando de egresos, recuerden que la cuenta o el grupo de los egresos agrupa a los costos, pero también agrupa a los gastos. Son dos, costos y gastos. Bien, entonces, costos, ¿cuáles van a ser tus costos? Cualquier tipo de inversión que tú hagas para poder prestar el servicio o vender la mercadería. Y gastos, pues, si vemos la definición de gastos, va a ser la erogación de dinero, que son con fines administrativos que sirven para poder mantener en pie o en orden la empresa, ¿no? Ahí tenemos gastos administrativos, compra de mercadería, que va a ser costo, y pago de sueldos y salarios. Esto ya va a variar un poco cuando estemos hablando de tema de costos o contabilidad de costos, o en la parte de empresas industriales, donde parte de los sueldos forma parte de la mano de obra directa, que en su conjunto forma parte del costo de producción. Pero sí es un tema mucho más avanzado. Vamos con nuestro formatito que usualmente vamos a llegar a conocer. Como siempre, creo que aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Todavía no hablo de ese formato entonces. Tenemos aquí un pequeño formato en donde siempre vamos a poder poner los datos, la información necesaria para poder elaborar nuestro estado de resultados, de los cuales se dividen en segmentos. El primer segmento va a ser la determinación de la utilidad bruta en ventas, estos 7500 que ves acá. ¿Cómo se va a sacar? Las ventas, los ingresos habituales
menos el costo de esas ventas o de esos ingresos habituales. Ventas, lo voy a marcar, lo voy a resaltar para que lo veas. Ventas menos costo de ventas. Siempre va a ser la primera parte, primer segmento, eso. La suma y la resta de esos dos te van a dar una utilidad bruta en ventas. Primer segmento, así de sencillo. ¿De dónde sacamos estos datos? De los libros mayores, del balance de comprobación de sumas y saldos, de tu hoja de trabajo o de donde tú quieras, ¿no? De la información que tú tengas disponible. Luego se divide también en un segmento medio donde vamos a determinar aquellos gastos, aquellos ingresos del periodo que también han sido parte de la operación de este año, que en cierta manera disminuyen mi utilidad o aumentan la utilidad. Puede ser gastos comerciales como el impuesto, la publicidad, sueldos, servicios, ingresos que pueden ser por motivos extraordinarios como diferencia de cambio, diferencia por redondeo, mantenimientos de valor y demás. Toda esa suma y toda esa resta te va a dar una totalidad de gastos e ingresos obtenidos en operaciones. Todo eso te va a dar. Y el cálculo es de esta forma: ingresos y gastos en operación. Gastos operativos menos ingresos operativos, ¿verdad? Siguiente, el resultado de la gestión. Una vez que tengamos ya los dos primeros segmentos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cuál es mayor, cuál es menor. Si hemos tenido, voy a marcarlo acá con esta plumita. Si yo he tenido utilidad en bruta 7500 y mis gastos han sido de 4060, pues los resto para tener mi utilidad operativa. Y partiendo de esa utilidad operativa saco el impuesto, ¿bien? Saco el impuesto a las utilidades 25% y también saco la reserva legal si es que corresponde. Y si no sabes qué es la reserva legal, posterior a este video o a este curso vas a encontrarlo para poder complementar tus conocimientos. Vamos con la estructura, otra vez acá, de forma separada obviamente. El cabezal, y esto va a entrar, te lo voy a repetir varias veces, en cualquier estado financiero o libro contable. Siempre tiene que tener los datos generales de la empresa, siempre. Como en cualquier documento vas a colocar la empresa de XIDI SRL o de la cual estás haciendo su estado financiero, su NIT, su SUC o el equivalente, el lugar de donde está situada la empresa, en esta ocasión La Paz, Bolivia. Vas a colocar el nombre del documento contable, que es estado de resultados, muy importante, no puede faltar esta información por más sencilla que parezca. Periodo del cual se informa, y eso no está acá, pero tendría que decir aquí al 31 de diciembre, que no lo coloqué, 31 de diciembre, y el año, ¿no? 20 del año 20, 20 y tantos. Y la moneda que estamos utilizando, es decir, si yo soy de Bolivia, expresado en bolivianos. Ahí expresado en bolivianos. O si eres de Perú, expresado en soles, México, expresado en moneda mexicana, etc. Tenemos aquí el primer segmento que ya lo expliqué, pero vamos a alargar un poco más la explicación. Aquí siempre van a estar tres cosas: las ventas, el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas. Ventas. Y esto es dependiendo la actividad que tú tengas, ¿no? Si tú eres una empresa de servicios, pues aquí no va a estar ventas, va a estar ingreso por servicios, y a eso tienes que restar todo el costo que tú hayas incluido para poder prestar este servicio o vender esta mercadería. Con lo cual tú vas a tener una utilidad bruta en ventas, ¿no? ¿Por qué bruta? Porque todavía no se ha determinado la utilidad real. A esta utilidad bruta hay que sacarle gastos adicionales, como gastos de publicidad, transporte y otros que hemos visto hace un momento. Teniendo ya mi utilidad bruta en ventas, ¿qué hago? Voy a resaltar acá todos los gastos y todos los ingresos de la operación. Aquí va a entrar todo, detallados en grupos como gastos comerciales, gastos administrativos, gastos financieros, otros gastos, otros ingresos y demás. Donde vamos a detallar todas las cuentas de gastos y egresos, bueno, gastos, egresos y también los ingresos, para poder obtener una totalidad de gastos e ingresos en operaciones, que para mi caso es 4060. El tercer segmento, el más importante, es donde determinamos
cuánto tengo de utilidad y cuánto tengo que sacar de impuesto. Primero que nada, la utilidad operativa. Eso ya lo hemos obtenido del anterior segmento. Aquí está y aquí está, ¿no? Es la resta de mi utilidad bruta menos mis gastos e ingresos en operaciones. Eso es. De ese valor, lo que yo voy a hacer es sacar el 25%. 25%, ¿por qué? Porque tengo que pagar un impuesto. ¿Qué impuesto? El impuesto a las utilidades. Y esto solamente va a ocurrir cuando tengas utilidad. Si tienes pérdida, todo lo que está acá, todo esto, no hay. Si tienes pérdida. Pero si tienes una utilidad, sí tienes que calcularlo. A ver, estamos acá. Ya. Utilidad después de impuestos. Una vez que saques el impuesto, lo vas a restar y te va a dar una utilidad después de impuestos. Esta utilidad después de impuestos sirve para poder repartir a los socios. Pero si tú eres una sociedad anónima o eres una sociedad de responsabilidad limitada, pues tienes que sacar una reserva legal. En cuyo caso sea la situación, sacas el 5% de reserva legal, disminuyes porque ya no, tu utilidad para distribuir ya no es 2580 porque ahora tienes que guardar 129. Por tanto, tu utilidad a distribuir o tu utilidad final es 2451.